Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buenos días, tengan todos bienvenidos. Qué gusto que nos acompañes en esta mañana. Veo algunos rostros que no habíamos visto. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. También veo algunos rostros de hermanos, amigos que tenía rato que no nos acompañaban. Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Les pongo un poco al tanto de lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. Llevamos dos semanas hablando acerca de la fe. Hemos estado hablando o tratando de, con la ayuda de Dios, con la sencillez con la que nos la explica la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, tratar de ir comprendiendo la fe desde el punto de vista práctico. La fe, ya lo habíamos dicho, simplemente es una seguridad interior de cosas que Dios ha hecho por nosotros, de las cosas que ha prometido y que sucederán, y cómo afectan a nuestras vidas. Lo vimos ya en la vida de los patriarcas, las decisiones que esperaron, cómo no se rindieron a pesar de las situaciones que enfrentaron. El día de hoy vamos a hablar de la fe y las decisiones que tomamos como creyentes. Y mire, la vida está llena de decisiones. Tú decides casarte, decides estudiar, decides trabajar, decides dejar de estudiar, decides dejar de trabajar, decides dejar de estar casado, decides dejar a tus padres, decides cambiarte de ciudad, decides enrolarte en alguna actividad o desenrolarte de ella, decides ser cristiano, decides servir, puedes decidir dejar de servir, también puedes decidir dejar de ser cristiano. La Biblia nos enseña que Dios nos presenta una verdad, su verdad. Dios nos presenta su verdad y nos pone a cada uno de nosotros, no importando nuestro sexo, nuestra edad, seas un niño, seas un joven, seas un adulto mayor. Dios nos presenta su verdad y nos pone ante la situación de tomar una decisión. ¿Qué tan madura es tu fe? Muchos podemos decir que tenemos fe, algunos queremos aprender o deseamos tenerla, pero ¿qué tan madura es tu fe? Lo podríamos responder como la madurez de tu fe se ve en las decisiones que tú tomas. Tú pregúntele a una persona si cree en Jesús, te va a decir que sí. Sin embargo, las decisiones que toma en su vida no hablan mucho de la dirección de Dios en su vida. Toma decisiones inmaduras. Una persona madura en la fe toma decisiones que están más cercanas a la voluntad de Dios que aquellas que están motivadas por otras situaciones. Fíjese, yo le decía hace un momentito, Dios te presenta su verdad, la pone delante de ti, lo que ha hecho por ti, lo que Él ha prometido, el camino que pone delante de nosotros, y espera que tú busques su dirección y que tú tomes una decisión. La fe está relacionada con ello. Te voy a presentar antes de entrar al pasaje de Hebreos, al texto que hemos estado ocupando de base, quiero presentarte dos ejemplos en la Biblia, o dos pasajes de la Biblia, en donde Dios está esperando. O sea, Dios nos presenta una verdad. Hoy te va a hablar. Te habló, a algunos nos habló la semana pasada y la antepasada, o nos viene hablando todo el año. Y después de presentarnos su verdad, Él está esperando nuestra decisión. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, dicen lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra
que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que yo te decía, la vida está llena de decisiones y la fe te lleva a tomar las mejores decisiones cuando esta es madura en tu vida. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos enseñe con su palabra en esta mañana. Padre, necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos que tu Espíritu haga alumbrar la luz de tu palabra en nuestros corazones, hasta lo más oscuro, hasta lo más profundo. Señor, aquellas decisiones que no se toman en fe, alumbra el corazón de cada uno. Alumbra de tal forma que podamos tomar decisiones en la fe. Padre, te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La enseñanza de esta mañana se llama las decisiones que se toman por fe. Y el protagonista principal de esta mañana es un personaje, uno de los más conocidos en la Biblia, de los más nombrados en la Biblia y quizá de los más respetados en toda la Biblia, llamado Moisés, respetado por judíos, respetado por cristianos. Y cuando tú escuchas el nombre de Moisés, ¿qué te viene a la cabeza? Sobre todo si has leído la Biblia, a lo mejor te vienen a la cabeza los mandamientos, te vienen a la cabeza las leyes, te vienen a la cabeza algunas prohibiciones, a lo mejor te vienen a la cabeza también los milagros que sucedieron en Egipto, todo eso. Pero lo que destaca el libro de Hebreos de Moisés no son las obras, no son los mandamientos, no son las grandes acciones, sino las decisiones que Moisés tomó por fe. Moisés era un hombre, antes de que viniera la ley, antes de que redactara los mandamientos, antes de que sucedieran todos esos grandes acontecimientos por los cuales hoy su nombre es tan grande que se menciona miles de años después, antes de que ese Moisés fuera el Moisés que tú y yo conocemos, Moisés primero fue un hombre de fe que tomó decisiones en diferentes áreas de su vida. Y el autor del libro de Hebreos nos lo pone como un ejemplo para que nosotros, por supuesto, aprendamos acerca de la fe. Veamos el inicio de la vida de Moisés, y el inicio de la vida de Moisés viene con una decisión, con la decisión de no someterse a lo que el mundo te impone, sobre todo cuando esa imposición va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Este mundo nos impone muchas cosas. Por ejemplo, en los últimos años nos está imponiendo la ideología de género, nos está imponiendo los matrimonios homosexuales, nos está imponiendo el aborto, nos está imponiendo muchísimas cosas. Está imponiendo en nuestras escuelas que a nuestros hijos se les enseñen cosas sin obviamente pedirnos opinión. A los jóvenes, a los hijos se les enseñan cosas, y bueno, maestros, doctores simplemente se tienen que someter a sus autoridades y aplicar abortos o enseñar lo que les piden que se tiene que enseñar, porque este mundo impone. Bien, el inicio de la vida de Moisés comienza con una decisión de oponerse, la decisión de sus padres de oponerse a las imposiciones del mundo. Así comienza la vida de Moisés. Si usted recuerda, si usted, la semana pasada estuvimos hablando de cómo
fue avanzando desde la creación, desde Adán, a Noé, a los patriarcas, las promesas que Dios les hizo. Y nos quedamos precisamente en José, que falleció en Egipto, protegiendo a su familia, y que dio un mandamiento para cuando su nación saliera de Egipto. Su nación se quedó en Egipto por 3 siglos, en donde crecieron mucho y en donde un tiempo fueron bien vistos por el rey de Egipto llamado Faraón. Después de eso hubo un faraón que no recordaba lo que José hizo por esa nación, y empezó a tratar al pueblo de Dios como un pueblo esclavo. Eso es lo que nos narra la Biblia. El pueblo de Dios empezó a crecer, se empezó a multiplicar, se hizo grandísimo, y los egipcios empezaron a tener miedo del tamaño del pueblo que tenía ya Israel, y entonces empezaron a buscar artimañas para que no se hicieran fuertes y no terminaran conquistándolos. Por lo tanto, primero Faraón buscó a las parteras y les dijo, a las parteras hebreas, y les dijo: si cuando venga un niño, si es niña la dejan vivir, si es varón lo van a sacrificar. Las parteras tuvieron temor a Dios y se las ingeniaron para no someterse a esa imposición mundana, y siguieron trayendo a la luz a los niños. Sin embargo, el faraón, al ver que no lograba nada, dio un decreto: si es niño o si es niña, vivirá; si es niño, será arrojado al río. Era una situación que se estaba dando. Y ahí es donde comienza la vida de Moisés. La vida de Moisés comienza con una decisión, no de él, sino de sus padres, que también fueron hombres de fe. Padres que creyeron en la providencia, en la protección, en la buena voluntad de Dios, e hicieron algo cuando el mundo les estaba imponiendo una situación a costa de sus propias vidas. Hebreos 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué sucedió con Moisés? Bueno, algunos de nosotros diríamos: bueno, si yo estuviera en su lugar también escondo a mi niño. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque en esa decisión te va la vida. Por desobedecer al rey en aquel entonces, bueno, no solo iba a morir el niño, iban a morir tus otros hijos y tú también. Estos padres decidieron esconderlo, no tuvieron temor a lo que el rey les impuso, y decidieron esconderlo por 3 meses. Lo escondieron, confiaron en Dios, no pasó nada, y ese niño fue traído al mundo. Y como yo te decía, este mundo nos impone cosas. Este mundo nos impone cosas. ¿Cómo actuamos nosotros, que decimos que tenemos fe, cuando este mundo nos impone cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Los padres de Moisés confiaron en que Dios los protegería y lo protegería, y lo escondieron. Hoy muchos cristianos se quedan con los brazos cruzados, muchas personas se quedan con los brazos cruzados. Bueno, ya cambió la ley, bueno, pues ahora nos sujetamos a lo que el mundo diga, y si pues no sé, si yo muero y un par de homosexuales quieren adoptar a mis 3 hijos, pues que los eduquen, que los eduquen homosexuales, ¿ya? Así está la ley. Obviamente la fe decide no sujetarse al mundo cuando se opone a la voluntad de Dios. Dentro de la vida de Moisés, y aquí paso a la primera decisión que toma Moisés. Esta fue una decisión de sus padres, personas
de una fe sencilla, sin embargo, que confiaron en Dios. Paso a la primera decisión que tomó Moisés. Fíjate, si tú vas con la historia que aparece en la Biblia, te vas a dar cuenta que lo esconden 3 meses, pero después ya no lo pueden esconder, porque las revisiones de los niños pues eran en las casas, y era, a ver, búscale aquí, búscale acá, y ya no era tan fácil mantener a un niño en silencio, y obviamente tuvieron que hacer algo. Bueno, la historia nos dice que tuvieron que depositar al niño en una especie de balsa pequeña y lo pusieron en el río, con la esperanza, cerca por cierto de donde se bañaba la hija de Faraón, a donde al río iba, y con la esperanza de que Dios hiciera algo bueno con su hijo. Lo depositaron ahí. Su hermanita, la historia nos dice, se fue siguiendo la balsa, lo encuentra la hija de Faraón. Dios mueve el corazón de esta mujer y decide. Ella pudo haber dicho: papá, mira, aquí tenemos un niño hebreo, ¿qué te parece si lo volteamos? Y se muere. Sin embargo, no fue así. Dios guía el corazón de esta mujer a conservarle la vida, y no solo eso, a tomarlo como hijo, a reconocer a la niña que estaba cerca de ahí, y le dijo: ¿sabes qué? Yo necesito una madre para este niño, consígueme una madre hebrea para que me lo cuide. Ella, muy oportuna, muy sagaz, fue y le consiguió a su misma madre, a una mujer llamada Jocabed. La historia, la tradición dice que Moisés fue criado o creció, puede ser que hasta los 3 o hasta los 10 años, dentro de una familia hebrea, donde aprendió todo lo que Dios había hecho ya con sus antepasados, donde aprendió aquellas cosas que Dios les había prometido, donde aprendió varias situaciones del carácter de Dios que habían aprendido Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Aprendió todas aquellas cosas que como nación vivían y tradiciones, y también le tocó ver las dificultades que pasaban aquellas personas que formaban parte de su pueblo. Bien, a los 10 años, dice la tradición, fue llevado de manera definitiva al palacio de Faraón. Fue educado como hijo de la hija de Faraón, como un verdadero príncipe, con todas las comodidades. O sea, Moisés tuvo 2 educaciones, la de un hebreo y la de un egipcio. Como egipcio tuvo todos los privilegios. De hecho, en la tradición, de lo que pudo haber tenido un niño que creció en el palacio de Faraón, de verdad te encuentras cosas muy interesantes. Algunos juguetes que tú dices: oye, ¿a poco ya existía eso? Sí, existían unos juguetes increíblemente sofisticados, cuestiones de verdad. Tú dices: oye, bueno, aquí nuestros niños tienen tabletas y tecnología y un Xbox. Bien, en aquel entonces, la verdad, los niños de la realeza egipcia tenían cosas verdaderamente admirables, asombrosas. Creció en la mejor educación, creció en los lugares más cómodos, creció comiendo la mejor comida, creció siendo reconocido por todos, creció siendo respetado por todas las personas, prácticamente como un heredero al trono de la nación más poderosa en ese momento del mundo. ¿Sí? Moisés lo tuvo todo. Y precisamente el libro de Hebreos, cuando nos está hablando de sus decisiones y nos está poniendo de ejemplo sus decisiones, nos habla de lo que él decidió dejar por su fe. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, aproximadamente 40 años, para que tengamos una referencia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué nos dice el versículo 24? Que Moisés, cuando ya había crecido, cuando ya había disfrutado de poder, de prestigio, de comodidad, de placer, y tenía todo lo que este mundo busca. Porque ¿qué busca este mundo? ¿Para qué trabaja tanto tiempo la gente? Comodidad, reputación, placer, ¿sí o no? Para eso trabajan, ¿no? Inclusive quiero decirte, hay quien dice, bueno, hay varias formas de obtener esas cosas, ¿no? Uno es que nazcas en la familia correcta. Simplemente naces en la familia correcta y lo tienes. Poder, comodidad, reputación. Hay otra manera, trabajando, ¿verdad? Haciéndote una carrera, te ganas la aceptación, te ganas la comodidad, te ganas ciertas cuestiones. O la última, pues el dinero, ¿no? El dinero bien ganado, mal ganado, aparentemente te da esas cosas. Ahora, la primera decisión que nos enseña la Biblia que tomó Moisés fue desechar precisamente aquellas cosas por las que todo el mundo deja su vida. Mira, yo conozco a muchas personas que comenzaron siendo cristianas y dejaron de ser cristianas porque querían comodidad, respeto y posición. Las conocí, fueron mis hermanos y decidieron, como este mundo decide, posición, placer, respeto, decidieron dejar un camino cristiano. Mucha gente no quiere ser cristiana porque sabe que le implica dejar de hacer o dejar de buscar cosas que este mundo le ofrece, y este mundo tiene encumbradas estas cosas. Bien, Moisés las tenía. Moisés era poderoso, Moisés era famoso, Moisés era respetado, Moisés vivía en comodidad. Bien, él por fe decidió desecharlas. El pasaje dice que las dejó y decidió dejar a su madre adoptiva y decidió vivir como vivía el humilde pueblo de Dios. Porque Moisés era un masoquista, no, porque Moisés y ese pueblo de Dios tenían promesas que él consideraba más grandes que las cosas que tenía en ese momento. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? Mire, la gente deja la vida por posiciones y comodidades temporales, cuando Dios ha prometido posiciones y deleites eternos. La gente no quiere esperar y prefiere lo temporal al lugar de lo eterno. La madurez de la fe de Moisés nos habla de que él sí estaba viendo lo que iba a suceder y por lo tanto dijo, ok, yo me voy, dejo todo esto y prefiero esto otro. ¿Por qué? Porque estaba bien claro. Oye, yo ser pastor, ser misionero, salir a hacer misericordia en las calles, no, imagínate qué pérdida de tiempo. Y entonces, ¿cuándo voy a tener una casa con 2 coches, con todo el aire acondicionado que quiera? Porque ahorita está haciendo muchísimo calor, quiero aire acondicionado en todos los baños,
No voy a tener tiempo. Bueno, Moisés dejó las comodidades. Esa es la primera enseñanza que se nos da. Dejó las comodidades por su fe. Rehusó a los privilegios y a las recompensas que da este mundo. ¿Qué más? El pasaje nos dice también, ese mismo pasaje, y lo volvemos a leer, que Moisés escogió el sufrimiento antes que el placer. Vea bien, Moisés escogió el sufrimiento antes que el placer. Versículo, ahí lo tenemos, versículo 25. Está bien el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él escogió el sufrimiento en lugar del placer. Y mire, vamos a hablar un momentito del placer. Aquí normalmente hablamos del pecado, pero déjeme venderle un momentito el pecado. El pecado realmente es placentero. En eso, cuando el diablo te dice que el pecado te va a proporcionar placer, no te miente, te dice la verdad. El pecado es placentero. El alcohol, la droga, son placenteros. Una relación, una doble relación. Se dice, este mundo tiene acuñada una frase: la venganza es dulce, ¿verdad? El pecado sí es placentero. Tener para comprar más de lo que puedes comprar es placentero. El pecado sí proporciona placer. En eso hay una realidad. Si tú vas hoy en la tarde y te pones una borrachera, te vas a pasar una tarde placentera. Si tienes otra mujer y vas, este pastor, ¿qué le pasó? Se volvió loco. No, te estoy diciendo la verdad. Si tú tienes una relación ilícita, es placentero. Sí, en eso el diablo dice la verdad. Lo que Moisés tenía claro es que el placer que proporciona el pecado es temporal. ¿Sí? Dura poco. No dura toda la vida. Digo, bueno fuera que durara toda la vida aquí mientras tu corazón late, pero no dura de eso, dura poco. Es más, pregúntale a los muchachos, a los jóvenes, cuánto dura el placer de un noviazgo. Unas semanas. Después se convierte en llanto y lágrimas. La inversión es así. Por 3 semanas de placer, inviértale a 1 año de lágrimas y sangre. Ese es el precio. Bien, el pecado es placentero, pero definitivamente es temporal y cobra facturas altas, grandes, normalmente más grandes del placer que proporciona. Y bien, aquí lo que nos está diciendo es que Moisés, que lo tenía todo, podía tener las mujeres que él quisiera, podía comer lo que él quisiera, podía divertirse como él quisiera. Él podía hacer una orgía ahí en el palacio o en una sala aparte y tener alcohol, mujeres, música, divertirse hasta cansarse, correr desnudo por ese salón y que todos se rieran con él de sus chistes. Lo pudo tener, o lo tuvo quizá, lo vio varias veces, algo entendió.
el placer del pecado, cualquiera que sea, es temporal, y Moisés dijo, es mejor el placer que Dios le ha ofrecido a su pueblo. Y renunció al pecado y escogió sufrir. Y sufrir. Y déjeme decirle algo que es importante entender. Rechazar el pecado necesariamente te implica un sufrimiento. Te lo voy a poner así. Ahorita que está haciendo calorcito, ¿a quién se le antoja un buen hielito de cacahuate o de fresa? Un raspado, una chamoyada, bien fría. A algunos les gusta dulce, a algunos les gusta el chilito. Bien. Entonces llega alguien, trae aquello que dice te antojó y se lo empieza a comer delante de ti. Tú no lo puedes comer, porque no tienes dinero, porque te lo prohibió el doctor. Por lo que tú gustes, no lo puedes comer. Esa decisión de no tomar aquello que te produce un placer, te causa un cierto dolor o un cierto sufrimiento. ¿Está usted de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Sí? ¡Oh, es que no puedo! Exacto. Y dejar cualquier pecado necesariamente implica sufrimiento. Cuando la Biblia dice, cuando está hablándole a los cristianos que tienen muchas tentaciones, les dice, tranquilos, se sienten que están muriendo porque no pecan. Nada más les recuerdo una cosa, ninguno de ustedes ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como haciéndoles una referencia. Jesucristo por sus pecados fue a la cruz y sangró y derramó sangre por ustedes. Ninguno de ustedes que siente que sufre porque la amas mucho pero no la puedes tener porque no es tu esposa, ya sea porque estás casado o ya sea porque los dos están solteros y no se han casado y solamente es una situación de fornicación, y tú sientes que eres el mártir más sufrido del mundo porque no puedes amar, no puedes estar con quien amas. Porque sí te produce una clase de sufrimiento. Esa abstención te produce una clase de angustia en el alma. Por supuesto que sí. Pablo les recuerda, acuérdate que no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquellos que dicen, ay, es que no puedo dejar de pecar, no seas, lo digo con mucho respeto, no seas ridículo. No seas ridículo. Por supuesto que puedes abstenerte de hacer cualquier cosa que desees dejar de hacer, y sobre todo la Escritura nos dice, cuánto más cuando el Hijo de Dios te da la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no seas ridículo al decir que no puedes perdonar, no seas ridículo al decir que no puedes dejar de tomar o dejar de reunirte con estas personas o cerrar tu boca para hablar mal de otras. No seas ridículo, sí se puede. A ver, los veo todos callados, a lo mejor alguno de ustedes aquí es bastante de mucha lengua para estar hablando a los demás, sin embargo está tu boca cerrada, tienes 40 minutos con la boca cerrada, ¿no? Todos esos codiciosos que les gusta estar mirando a ver si, qué tal está la chava por atrás. Yo creo que ahorita llevas 40 minutos, no estás mirando a ninguna. A lo mejor tu cabeza sí va, pero definitivamente de algo te estás absteniendo. Sí puedes. Sí puedes. Seamos realistas, no quieres. Lo que se nos enfatiza de Moisés es que Moisés, pudiendo tenerlo todo, teniéndolo todo fácil, él no tenía que robar. Él podía tener la mujer que quisiera, podía tomar lo que quisiera, podía comer lo que quisiera y podía hacer lo que quisiera. Él decidió hacerlo a un lado y decidió sufrir, ¿no?, al dejarlo. Y decidió sufrir, no solo eso, decidió pasar
momentos difíciles con el pueblo de Dios antes de gozar de ello. ¿Por qué? ¿Qué tenía Moisés en la mente? Dios le ha prometido a este pueblo algo muchísimo mejor, un placer que no es temporal, sino que es eterno, un placer que es para siempre. Si usted lee del cielo, a lo mejor alguno aquí no ha leído la Biblia, no sabe lo que Jesucristo ha prometido, pero el cielo no nos muestra un solo momento de tristeza, sino nos muestra largos y largos momentos de placer y felicidad y bendición. Y lo que tenía claro Moisés es que lo que Dios había prometido no era un placer de un momento, sino era un placer eterno. Y por lo tanto Moisés dijo: esto no, y aunque me duela, esto sí. Y nosotros deberíamos de aprender. Ok, estamos escuchando la palabra de Dios, dejemos de creerle al diablo y decir, primero desengáñate a ti mismo. Si puedes dejar cualquier pecado en el momento que tú quieras. 2, tienes la ayuda de Jesucristo, la promesa de Jesucristo de hacerte libre en el momento en que tú simplemente le tomes la palabra a Él. 3, pues deja de hacerle caso al diablo y créele al Señor. Bien, ¿qué más podemos aprender? La fe enfrenta sus miedos confiando en Dios. Todos tenemos algún miedo. Y precisamente este mundo que presiona para que tú vivas como el mundo te impone, no sé, te impone que tienes que hacer los 15 años a tu hija como se hacen en este mundo, con alcohol, con música mundana, hay que hacérselo. ¿Por qué? Porque pues, si no la prestas en sociedad, porque eres un ridículo si no lo haces, por lo que tú quieras. El mundo te impone sus cosas y te las impone a través del miedo. Te pone ciertos miedos. Oye, es que si no quedamos bien con el jefe nos va a correr. Oye, es que si somos demasiado radicales en esto nos vamos a meter en problemas. El mundo mete miedos. De por sí, el miedo es algo natural en el ser humano. Dios creó el miedo, pero el mundo utiliza el miedo para hacer que tú permanezcas en una situación o para guiarte a las malas decisiones. Bien, ¿qué podemos aprender de la fe de Moisés? Que Moisés enfrentó sus miedos con su fe, apoyándose en Dios. A Moisés sí era un hombre que sintió miedo, no era un hombre de hierro, no era un hombre sobrehumano, era un hombre con miedo. Sin embargo, era un hombre que tomó decisiones apoyándose en Dios. Fíjese, algunas de las decisiones que tomó le trajeron consecuencias, de las que le acabo de mencionar. Cuando él tenía 40 años y salió a pasear, vio a unos egipcios que estaban maltratando a un hebreo o a unos hebreos, a esclavos. Salió y los defendió. Impulsivamente se le pasó la mano y mató a uno de los egipcios. Cometió un delito, se metió en un problema legal, salió huyendo, se fue de Egipto. Bueno, aparte de que en ese momento sus hermanos, pasa algo curioso. Muchos cristianos quieren hacer las cosas en sus fuerzas cuando Dios no se los manda, y no entienden cuando Dios les manda hacer las cosas, y fue el caso de Moisés. Moisés estaba tomando decisiones y quiso salvar a su pueblo en sus fuerzas, y por eso mató a esa persona. Fue y le dijo a sus hermanos no le creyeron, no lo siguieron, y Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto a sus 40 años. En Egipto tuvo un encuentro con Dios, pasó 40 años en ese desierto, tuvo un encuentro con Dios, y Dios los mandó de regreso a enfrentar a Faraón. Moisés había cometido un delito,
que le implicaba la pena de muerte. Se encuentra con Dios y Dios le dice: vas y te regresas porque yo quiero salvar a mi pueblo. Y le vas a ir a decir a Faraón que lo deje salir. Oh, Señor, pero ¿cómo crees? Mira que Moisés puso, si tú lees la historia completa, Moisés puso muchos pretextos. Todos los pretextos del mundo puso, muchos de ellos relacionados con sus miedos. Dios trabajó en su corazón. Y Hebreos 11:27 nos dice qué decisiones tomó. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés le creyó a Dios, o sea, en ese encuentro que tuvo en el desierto con Dios, todo lo que Dios le habló al corazón, y Moisés dice: bueno, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y si tengo que perecer, pues perezco, pero vamos. Encaró a Faraón, no solo no temiendo que lo metieran a la cárcel o lo juzgaran o le cortaran la cabeza por el delito que había cometido, sino que encaró a Faraón, le dijo: tú vas a dejar a este pueblo libre. Le presentó demandas. Aquí el que da las órdenes es Dios, no tú, así que lo vas a dejar ir. Fue amenazado por Faraón, enfrentó esas amenazas. ¿Cuál es la estrategia del mundo? El miedo. ¿Cuál es la principal herramienta o ingrediente que nos lleva a tomar malas decisiones? El miedo. ¿Por qué la gente no deja una relación que no le conviene? Por miedo. Es que es lo único que tengo. Mi peor es nada, ¿no? Así, tal cual. El miedo le lleva a no tomar las decisiones que debe de tomar. Preguntémonos nosotros, bueno, ¿qué aprendemos de Moisés? Moisés, a pesar de que sintió miedo, le creyó a Dios. Y a pesar de que sintió miedo, enfrentó sus miedos, se apoyó en Dios e hizo las cosas que Dios le mandó, las que tenía que hacer, las que eran correctas, las que eran necesarias, las hizo. A pesar de que Faraón le amenazó. Bien, nosotros también tenemos mucho que aprender de eso. El miedo ataca nuestras vidas de diferentes maneras, nos presiona de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos tienen miedo a salirse temprano de un trabajo porque no los van a correr cuando tienen que asistir a una reunión cristiana o cuando tienen que cumplirle a su familia a la cual Dios les manda que atiendan. Dios te manda que atiendas a tu esposa, que atiendas a tus hijos, que atiendas a tu esposo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos no los atienden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo. Hay un jefe que nada más hace un gestito así raro, ya le tiemblan las piernitas y ya descuidó la familia, ya descuidó a los hijos, ya descuidó la reunión cristiana, ya descuidó todo. Así nada más con el puro gesto, Había antes un programa de una brujita chistosa que así nada más como que le movía tantito la carita y automáticamente las cosas pasaban. Bueno, así muchos jefes tienen ese gesto mágico para lograr pavor y para que las personas tomen las decisiones incorrectas. Tienes que terminar esa relación. Aquella persona ya sabe qué cara ponerte para que te dé miedo. Cuando tienes que tomar una decisión, amado, tú que estás aprendiendo de la fe, tú que estás leyendo la Biblia, tú que te estás acercando a Dios, cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿quién la toma? ¿O en base a qué la tomas? ¿En base al miedo o en base a la confianza de Dios? Dios te está diciendo, tú vas a hacer esto. Sí, Señor, amén. ¿Lo quieres hacer?
y te enfrentas con el mundo que te mete miedo. ¿Quién gana en esa decisión? ¿El miedo o la confianza? ¿Ok? Lo que aprendemos de Moisés es que él tomó decisiones apoyándose en Dios a pesar de que tuvo que enfrentar su miedo. Y venció la confianza. Eso es lo precioso. Venció la confianza. Hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que Dios le pidió, a pesar de que tenía miedo. ¿No? Algunos, perdón, lo digo con mucho amor, con mucho respeto, los conozco de algún tiempo. Estás paralizado. Paralizado, te lo digo. O sea, tú sabes desde hace un año, año y medio, la decisión que debes de tomar y no la tomas por miedo, por un miedo que se convierte ya no en miedo, se llama cobardía. La cobardía es no tomar las decisiones que debes de tomar. Oye, pero si es Dios el que te lo está pidiendo para tu bien, te está mostrando lo bueno, sí, pero es que me da mucho miedo, o sea que se me desbarate aquí todo y la vida se desbarata. ¿Por qué no simplemente cierras los ojos y confías en Dios? ¿No? A Moisés le fue bien. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos hablando de él 4000 años después de que existió y nos sigue enseñando. ¿Por qué no simplemente escuchas la voz de Dios, cierras los ojos, enfrentas tu miedo y decides y tomas la decisión que tienes que tomar, que desde hace mucho tiempo sabes que tienes que tomar? Simplemente la tomas. La tomas en fe. No te estoy diciendo que la fe toma decisiones emocionales, La fe razona lo que Dios le pide y actúa como Dios le pide, a pesar de que haya riesgos o a pesar de que sienta miedo. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Bien. Continúo. Tenemos 2 ejemplos más, son rápidos. Moisés nos enseña a confiar, a tomar decisiones en momentos de crisis, en momentos en donde las situaciones se ponen de verdad complejas y hay que confiar en la protección de Dios. Estamos tan acostumbrados a que todo está bajo nuestro control. Se acaba la comida, meto dinero en mi mano, en mi bolsa, voy, corro a la tienda, soluciono el problema. Estamos acostumbrados a nosotros resolver las situaciones. La fe nos ayuda, la fe nos enseña que hay momentos en los cuales hay que confiar en la intervención de Dios, la intervención sobrenatural de Dios. Fíjese, si usted lee ese precioso libro de Éxodo, va a ver que hay una interacción entre todo lo que hace Moisés, presentándose ante ese faraón, presentando las demandas. Si ha leído el libro, sabe que Dios le mandó grandes juicios a los egipcios. ¿Cuántas plagas fueron? A ver, vamos a ver si lo ha leído o no. ¿Cuántas plagas, maestros de la ley? No escuché, 10. El Señor mandó, ¿qué le parece si lo descubre en su casa? Mandó varias plagas, azotó a ese pueblo con plagas. Y en la última, el día que Dios iba a juzgar a ese pueblo, la última, la más dura, la más fuerte, el día del juicio de Egipto, el día que Dios iba a quitarle la vida a todos los primogénitos que habían nacido, a todo el primer hijo que había nacido en Egipto. Moisés confió en Dios. Dios le dio a los hebreos una salida. Les dijo, van a tener una
una festividad llamada Pascua, la van a tener de la siguiente manera: van a tener una cena de ciertas características, van a hacer un sacrificio de un cordero, van a tomar la sangre de ese cordero y van a pintar las puertas y las ventanas de sus casas con la sangre de ese cordero, y el día que yo pase y juzgue Egipto, yo protegeré a todos los que estén en esa casa. Ahora bien, si hubiera estado usted, habría que ponerse un momentito en ese lugar para entender el acto de fe de Moisés. Usted recordará hace algunos años cuando hubo un huracán aquí en esta ciudad. Cuando hubo un huracán en esta ciudad, cuando las situaciones se ponen de tal forma que hay una crisis, la gente empieza a tratar de resolver los problemas a su manera. En esos momentos en que que fue la situación del huracán, la gente empezó a tratar de resolver las cosas a su forma, empezó a haber saqueos, empezó a haber robos, empezó a haber una serie de situaciones y de reacciones. La cosa es que cada quien se quiso proteger o salirse con la suya de una u otra manera. Si usted y yo hubiéramos estado esa noche en Egipto y hubiéramos escuchado el llanto de los vecinos cuando morían sus hijos, ¿cuál hubiera sido su reacción? Algunos hubieran querido salir corriendo a la calle. Vámonos corriendo, córrele rápido que no nos alcance, vámonos ahorita, vámonos al desierto ya. ¿Cuál hubiera sido su reacción? El miedo te lleva a tomar decisiones equivocadas. La Escritura nos dice que Moisés simplemente decidió, fíjese lo que dice el versículo 28. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés decidió confiar en que Dios les iba a proteger, en que el Dios que mandaba también era un Dios salvador, y él decidió confiar, y Dios dijo: quédate quieto. Moisés dijo: me quedo quieto. ¿Sí? Dios dijo: yo lo resuelvo. Moisés dijo: yo no lo resuelvo, lo va a resolver él. Mientras muchos de nosotros hubieran estado tentados a salir corriendo y a resolverlo en sus propias fuerzas y con sus propios métodos, Moisés decidió confiar en que Dios lo iba a resolver, como efectivamente lo hizo, lo resolvió, ¿verdad? Y se decidió quedarse quieto. Fíjese, y si nosotros tantito lo comparamos a las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, difíciles y a veces de fe, tú dices: bueno, wow, ya tengo tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, soy un varón, quiero que yo y mi casa, como dijo Josué, sirvamos a Jehová, bueno, vamos a confiar en Dios. Pero al paso, pero bueno, la Biblia dice que tú trates a tu mujer como vaso más frágil. No dice demasiado, nada más dice que seas la cabeza, que la proveas y que la trates como vaso más frágil, que ores por ella. Pero ella no cambia, y qué difícil es. Brava, y a veces se porta como una mula terca. Entonces, como no sucede nada, pues tú tomas la justicia en tus propias manos y vuelves a hacer tu azote de zapatos o cinturones, o de hacer las cosas, y tú aquí se hace, y las cosas se van a hacer como yo digo, y lo echas todo a perder, porque tomas las cosas en tus manos. Y lo mismo le sucede a veces a las mujeres, o a los hijos. Todos queremos que nuestra familia conozca al Señor, pero algunos de nosotros queremos tomar la conversión de ellos en nuestras manos. Y algunas mujeres se van al extremo, tú no cambias, pues yo no cambio, y aquí estamos los dos
Vamos a la iglesia, par de impíos yendo a la iglesia, nadie se va a convertir aquí hasta que el otro, haciendo presión en los métodos más mundanos y de manipulación que conoce este mundo. Usted sabe que la manipulación se compara con la hechicería. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Así es. Pero usted presiona en lugar de hacer lo que Moisés hizo. Yo voy a confiar en Dios. Voy a hacer lo que a mí me toca, voy a respetar a mi esposo, voy a orar por él, lo voy a servir, lo voy a amar, le voy a presentar una sonrisa y voy a dejar que Dios haga las cosas como Él dijo que las va a hacer. Es difícil hacer eso, se necesita mucha fe para hacer eso, ¿sí sabe? Porque se requiere de paciencia, se requiere de verdadera confianza. Entonces, Moisés nos da una tremenda lección. Dios es el que salva. Yo confío en que Él va a hacer las cosas. Yo confío en que Él va a solucionar esta situación. Ahora, todavía nos pone una situación, y con esta termino, el ejemplo extremo. Cuando los problemas por las decisiones que has tomado te ponen contra la pared. Moisés tomó 10 decisiones que lo pusieron contra la pared, que lo pusieron en una presión tremenda, y decisiones no imprudentes, decisiones que tomó en la fe, decisiones que tomó para obedecer a Dios. Esas mismas decisiones lo pusieron en crisis, que así lo podemos llamar como tal, lo pusieron contra la pared. Usted recordará que al final de cuentas, después de ese momento de la Pascua, Dios les dio la libertad. Y Faraón dijo, está bien, se pueden ir todos. Y se fueron. Y después de que ya habían agarrado camino, Faraón se arrepintió y salió detrás de ellos. Y los alcanzaron, o más bien los acorralaron al llegar al mar. ¿No? Y tú tienes ahí a un Moisés dirigiendo a un pueblo desarmado, teniendo atrás a un ejército poderosísimo, perfectamente armado, y del otro lado y la única posibilidad, ahogarse en el mar. Estaba francamente contra la pared. Una persona sin fe, ¿qué hubiera hecho? ¿Cuáles hubieran sido las decisiones de una persona sin fe? Bueno, los valentones sin fe hubieran dicho, pues agárrense cada quien una piedra y aunque sea dando batalla, pero no vamos a morir así nada más. Otra miedosa, o una persona, ahora cambiemos una persona sin fe miedosa, hubiera dicho, no, pues nos rendimos, va de regreso, vámonos para atrás. Va para atrás todo. Vámonos de regreso a Egipto. Ya, llévanos, por favor. Moisés, o el versículo 29 nos habla de una decisión que tomó Moisés confiando en Dios cuando sus decisiones lo pusieron contra la pared. Versículo 29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínate tú ese momento de crisis. Oye, Moisés, mira nada más, mira dónde nos trajiste, ¿para qué te hicimos caso? ¿Para qué te hicimos caso? Mira, nos van a matar, nos vamos a ahogar, nuestros hijos, todo lo que dejamos, digo, allá vivíamos mal, pero mira ahora aquí, ni siquiera nos van a enterrar, nos vamos a morir aquí. Moisés dijo, espérense que ahorita vamos a ver lo que Dios hace. Y Dios hizo. Usted conoce esa historia, yo quizá narrándosela pueda ser muy torpe. La Biblia dice que Dios abrió el mar y pasaron en seco. ¿Sí?
que caminaron en seco en medio del mar, y que cuando los egipcios quisieron ir detrás, o sea, imagínate tú el evento, ¿no? O sea, de verdad, hay productores de cine que lo han intentado recrear, algunos con mayor éxito que otros, algunos de verdad lo han escenificado como una cosa maravillosa. Mira, la verdad es que la imaginación no te da para ver el mar abierto, o a algunos les da y lo han tratado de representar. Lo que es cierto es que Dios abrió el mar y les dio la libertad. En un momento de crisis, Dios les mostró la salida. A pesar de que estaba Moisés presionadísimo, y precisamente la Escritura dice que fiel es Dios para darnos, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir. ¿No? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, Moisés confió que Dios le iba a sacar del problema porque él había obedecido a Dios. Y si él había obedecido a Dios y lo había llevado hasta ese punto, Dios iba a poner la solución. Nosotros debemos, de todo eso que te estoy diciendo, tomar una enseñanza. Hemos estado hablando de que la fe es una seguridad en el interior, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios nos ha demostrado, que tiene una plataforma pasada, que Dios nos ha demostrado lo que ha hecho, no solo por el mundo, lo que ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, lo mucho que nos ama. Hemos estado hablando de que la fe tiene una plataforma futura, de que Dios nos habla de lo que quiere hacer en nuestras vidas, de lo que quiere hacer en nuestra eternidad, y de que eso que Dios quiere hacer se extiende no solo a nuestras vidas, sino también a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios lo quiere hacer, lo ha hablado así. Ahora bien, tener fe es estar convencido en el interior de eso, y que esa convicción nos lleve a caminar en esta vida, a vivir esta vida, tomando decisiones según Dios nos las vaya marcando, en contra de un mundo que nos impone, de un mundo que ofrece muchos placeres reales pero temporales, de un mundo que te persigue y te perseguirá cada vez que no te le sometas, cada vez que tú no te agaches a algo que el mundo te imponga. El mundo te va a cobrar y te va a perseguir, en contra de un mundo que va a presionar por medio del miedo, y en contra de un mundo que a veces te va a poner en contra de la pared. De Moisés aprendemos que las mejores decisiones no se toman ni por el prestigio, ni por la comodidad, ni por el placer, ni por el miedo, sino que las mejores decisiones se toman por la razón y por la fe. Usted y yo estamos aquí, nos acercamos a Dios, le cantamos alabanzas, bendijimos hoy su nombre. Usted y yo queremos ir a la vida eterna, estoy seguro que para eso está usted aquí. Usted y yo necesitamos tener una fe que madure de tal forma que tome decisiones que no estén gobernadas ni por el placer, ni por el prestigio, ni por la posición, ni por el miedo, sino simple y sencillamente por la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué decisiones tienes pendientes de tomar? ¿Que Dios te ha mandado, te ha marcado? Bueno, hoy agárratele de la mano de Dios y Señor, ya ayúdame. Así como tú, como Moisés, dice: Señor, es que soy tartamudo. ¿Eres tartamudo para terminar esa relación? Ya, ve y como tartamudo termínala. Como tartamudo perdona.
Como tartamudo, discúlpate con quien te tienes que disculpar, si es tu marido, si es tu esposa. Como tartamudo, deja esos vicios que tienes en oculto. Como tartamudo, enfrenta a tu jefe, a tus clientes, a las cosas que te estorban para cumplir con la voluntad de Dios en tu vida. Te vas a dar cuenta que no eras tartamudo, nada más eras miedoso, como Moisés. Su primer discurso lo habló su hermano y los siguientes los habló Moisés con una elocuencia bárbara, porque realmente no era tartamudo, eran puros pretextos. Tenía miedo, pero confió en Dios. Y Dios lo respaldó y Dios lo bendijo. Ahora, usted tiene que dar un paso, ya, no puede ser un oyente eterno. Lo digo con mucho amor, con mucho respeto. No puedes ser un oyente eterno, tienes que caminar con Dios en el desierto. Para ser una persona que vivas en la fe, tienes que decirle al Señor, te creo, vámonos al desierto porque tú quieres que yo vaya por allá. Y ese caminar en el desierto implica tomar decisiones. Las decisiones que tu conciencia, que el Espíritu te ha marcado, que has entendido en la palabra de Dios. No puedes ser un hombre o una mujer de fe sentada en una silla. Eso jamás va a suceder. Es un engaño. Las personas de fe, Abraham dejó su tierra para irse al desierto, ¿verdad? Jacob dejó su tierra con sus hijos y se fue a vivir a Egipto. Moisés dejó Egipto y se fue de nuevo al desierto, con todo lo que ello implicara. Tomó de sus decisiones, las que tuvo que tomar, con el único deseo de obtener la bendición de Dios. Y todos aquí estoy seguro de una cosa, yo sé que a ninguno nos gusta dejar cosas que nos producen placer o comodidad, pero estoy seguro de una cosa, todos queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos tenemos que aprender a tomar decisiones en fe. Ya vimos a través de la vida de Moisés de que Dios respalda a los que le creen y toman esas decisiones. Tomemos decisiones en fe. Damos gracias, hacemos una oración. Padre, bendecimos tu nombre. Que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones para siempre. Que tu palabra nos ayude a confiar en ti cuando tengamos que escoger entre la comodidad y el sufrimiento por servirte. Que tu palabra permanezca en nosotros y nos ayude a confiar en ti cuando tengamos que escoger entre el placer de este mundo y sufrir un poco, padecer con tal de hacer tu voluntad. Padre, que tu palabra nos ayude a tomar decisiones cuando tengamos que enfrentar nuestros miedos con tal de hacer tu voluntad y podamos tomar las decisiones correctas. Señor, cuando las situaciones por estar haciendo tu voluntad se salgan de nuestro control, estén fuera de nuestras manos, ayúdanos a confiar en ti, en lo que tú has prometido hacer y a decidir lo más sabio conforme a tus promesas y tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Déjala en el corazón de cada uno de nosotros para siempre y ayúdanos a caminar en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.